ustedes? Buenas tardes, alumnos de Estadística Social. En esta reunión Zoom vamos a hacer ejercicios de la tercera unidad. Entonces vamos a empezar con el tema de estimación de la proporción de una población. Tenemos que dada una proporción de muestra, estimar el valor de la proporción poblacional. Aquí ya entra un nuevo concepto, una nueva notación que es la P sombrerito, ¿verdad? O sea, la P que lleva un sombrerito arriba es la proporción muestral, ¿verdad? Y si ustedes miran la P normal, pues es la proporción de la población, pero la que lleva el sombrerito es de la muestra. ¿Ok? Tenemos aquí que la P es la proporción de la población. La P con el sombrerito es la proporción muestral. Y la Q con el sombrerito es la proporción muestral, pero de fracasos. Significa que la P es la proporción muestral de éxitos. Entonces, si a mí me dan la P con sombrerito, la Q sería simplemente 1 menos P, ¿verdad? Aquí está, 1 menos P. Ok, otro concepto que vamos a utilizar ahorita en proporción de una población es intervalo de confianza. En todos los temas que vamos a ver hoy vamos a usar el intervalo de confianza y vamos a ver también los valores críticos. Ok, entonces el intervalo de confianza es una gama de valores que se usan para estimar el valor real de un parámetro de población y se asocia a un nivel de confianza. Por lo general, casi todos los ejercicios tienen un nivel de confianza del 95%. Algunos otros del 99%, ¿verdad? Pero es bien raro que el nivel de confianza utilizado sea del 90%. Se utiliza, pero es bien raro, ¿verdad? El más utilizado es este del 95%. Ok. Ese nivel de confianza también tiene un complemento alfa. Que si el nivel de confianza es del 95%, alfa es de 0.05. Si el nivel de confianza es del 99%, ay, disculpen si escuchan una bulla fuerte, ¿verdad? Pero al fondo. Ok, si el nivel de confianza es del 99%, alfa es del 0.01%. Esto va a quedar más claro ya cuando hagamos los ejercicios, ¿verdad? De qué es lo que estamos hablando. Ok, este concepto también tenemos el de los valores críticos. Dice que un valor crítico separa las estadísticas de muestra que probablemente ocurrirán de aquellas que no tienen posibilidades de ocurrir. Entonces, nosotros anteriormente usábamos la Z, ¿verdad? Ahora nosotros le agregamos el alfa medios y ya estamos hablando de un número crítico. Si nosotros ponemos Z alfa medios, entonces estamos hablando de números críticos. Ok. Entonces vamos a ver. Aquí hay una gráfica a qué se refiere con, ¿verdad? Está el Z normal, el que siempre hemos usado, y ahora el Z alfa medios, que ya es un valor crítico. El alfa, pues se divide en dos partes. En esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Entonces es alfa medios. Y esta es la parte que tiene posibilidades de que ocurra, ¿verdad? Así como decíamos anteriormente, que el valor crítico separa las estadísticas, demuestra que probablemente ocurrirán de aquellas que no tienen posibilidades de ocurrir. Entonces, el primer ejercicio es calcule el valor crítico. Entonces nosotros ya sabemos que si dice Z alfa medios, nos estamos refiriendo al valor crítico.
con un nivel de confianza del 95%. Se puede usar la tabla, pero al final de la tabla hay una pequeña tablita, esta de aquí, y esa me da directamente, de acuerdo al nivel de confianza, cuál es el valor crítico. No es necesario calcular nada. Entonces, aquí dice que si el nivel de confianza es del 95%, entonces el valor crítico es de 1.96. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que de acuerdo al nivel de confianza, así va a ser el valor crítico. Entonces tenemos aquí una tablita. Esa queda misma, solo que está más grande, la que está al final de la tabla. Entonces aquí está. Para un nivel de confianza del 90%, ustedes siempre van a usar el valor crítico de 1.645. Si es del 95%, el valor crítico es de 1.96. Y si es del 99%, el valor crítico es de 2.575. ¿Verdad? Entonces ahí no hay pérdida. De acuerdo al nivel de confianza, así va a ser el valor crítico. Ahora vamos a margen de error. Después en un ejercicio vamos a utilizar todo esto que estamos leyendo ahorita. El margen de error. La diferencia entre la proporción muestral y la proporción de la población es el margen de error, ¿verdad? Entonces, ese margen de error tiene una fórmula, que es, si ustedes miran una E, entonces ustedes ya saben que es margen de error. El Z alfa medios, ustedes ya saben que es el valor crítico. El P sombrerito es la proporción muestral de éxitos. Q sombrerito, proporción muestral de fracasos. Y N, el tamaño de la muestra. Entonces, tienen la fórmula de margen de error. Tenemos también un intervalo de confianza. Todo esto lo vamos a venir haciendo en todos los temas, ¿verdad? Intervalo de confianza, margen de error. Entonces, tenemos que el intervalo de confianza es un rango, son los límites, ¿verdad? Tiene un límite inferior y un límite superior. Tenemos el límite inferior y el límite superior. Entonces tenemos que la proporción muestral, le quitamos el margen de error, ese es el límite inferior, y el límite superior sería la proporción muestral más ese margen de error, que lo encontramos con esta fórmula, ¿verdad? Entonces, de ahí lo que vamos a hacer es a utilizar esto en un ejercicio. Dice que en una encuesta a 829 adultos, el 51% se oponen al uso de una cámara vigilante para expedir multas de tránsito. Entonces aquí nosotros tenemos este primer dato que es N. Este segundo dato sería la proporción muestral. Pasado al número 51% es 0.51, ¿verdad? Ok. Y Q sombrerito sería 1 menos ese 0.51, o sea 0.49, ¿verdad? Entonces me piden, N es 829. Entonces me piden encuentre el margen de error para un nivel de confianza del 95%. Este me lo tienen que dar. ¿Por qué? Porque así yo sé cuál es el valor crítico. Entonces acordémonos que para un nivel de confianza del 95%, aquella tablita decía que costaba 1.96, ¿verdad? El Z alfa medios. Ok. Entonces, sin hacer ningún cálculo, yo ya sé que para un nivel de confianza del 95%, el valor crítico es 1.96. Ok. ¿Cómo encuentro el margen de error? Bueno, pues el margen de error sustituyo valores. Valor crítico 1.96.
La proporción muestral, 0.51. La proporción muestral de fracasos es 1 menos 1 menos 0.51 es 0.49. El tamaño de la muestra, 829. Entonces ustedes operen en la calculadora este por este, lo dividen entre este, a ese resultado le sacan la raíz y a ese resultado lo multiplican por 1.96. Así sería la operación, ¿verdad? Este por este, y ese resultado lo dividen entre este, esperan, le dan igual a la calculadora, de ahí le sacan la raíz, le dan igual a la calculadora y lo multiplican por 1.96. Eso me da redondeado 0.034. Ok, entonces ya tienen el margen de error. Ya tienen la mitad del ejercicio hecho. Ahora vámonos al intervalo de confianza. El intervalo de confianza es la proporción muestral menos el margen de error y la proporción muestral más el margen de error. Entonces son los límites inferior y superior del intervalo de confianza. Yo acabo de encontrar que el margen de error es 0.034 y la proporción muestral era, según el ejercicio, de 0.51. La proporción muestral y el margen de error. Solo que aquí es menos y aquí es más. Entonces me queda entre los límites entre 0.476 y 0.544. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Dice que con una confianza del 95%, los límites 47.6 y 54.4 contienen el porcentaje real de adultos que se oponen a la cámara vigilante, ¿verdad? Que de eso hablaba el ejercicio. Entonces aquí tenemos la estimación de la proporción de la población, ¿verdad? Ok. Ahora vámonos a otro concepto, que es el de determinar el tamaño de la muestra. Dice que queremos reunir datos muestrales con el objetivo de estimar alguna proporción de la población. ¿Cómo sabemos cuántos elementos muestrales deben obtenerse? O sea, ¿cómo sabemos de qué tamaño va a ser la muestra? Bueno, entonces para eso hay fórmula también. Existen dos fórmulas. Una, si nosotros conocemos la proporción muestral, y otra, si no conocemos la proporción muestral. Aquí dice, si se conoce P sombrerito, y si se desconoce P sombrerito, así va a ser la fórmula, ¿verdad? Y también dice que si el tamaño de la muestra que se calculó no es un entero, entonces lo redondeamos al entero que sigue, ¿verdad? Al entero mayor. Ok, vamos a ver las fórmulas cómo se usan. Hay una encuesta por correo electrónico para saber cuántos hogares deben encuestarse para tener una confianza del 95%, de qué porcentaje muestral es erróneo por no más de 4 puntos porcentuales. Bueno, entonces aquí me están hablando en el inciso A, utilice el resultado de un estudio de 2007 que habla que el 16.9% de los hogares de cierta comunidad usaban correo electrónico, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber el tamaño de la muestra. Por eso dice aquí, ¿cuántos hogares deben encuestarse? Entonces, y con una confianza del 95%. En la mayoría de los ejercicios se va a usar esa confianza del 95%, ¿verdad? Ok. En algunos, pues, del 99% y rara vez del 90%. Entonces, ¿cuántos hogares deben encuestarse para tener una confianza del 95%? Y aquí me dan P sombrerito, la proporción muestral. En el inciso B no me lo dan. Entonces, por lo tanto, en el inciso A voy a usar esta fórmula cuando conozco
P sombrerito, y en la otra cuando lo desconozco, en el inciso B. Ok, en el inciso A, yo tengo que la fórmula es esta de aquí. Entonces, como hemos hecho en los ejercicios anteriores, el valor crítico para un nivel de confianza del 95% es de 1.96. Ese no va a cambiar. P sombrerito, la proporción muestral, en el caso del inciso A, es 16.9, o sea, 0.169. Q sombrero es 1 menos ese punto 169 y da 0.831, ¿verdad? Entonces tengo 0.169 por 0.831. Entre E, el margen de error aquí ya me lo dan. El margen de error aquí habla de 4 puntos porcentuales. Y 4 entre 100, estamos hablando de 0.04. Y según la fórmula va al cuadrado. Igual que el valor crítico, según la fórmula va al cuadrado. Entonces ustedes en la calculadora, aquí lo lógico sería, bueno, aquí lo pueden hacer directo, ¿verdad? Pero lo pueden hacer, multiplicar este por este, y el resultado lo multiplican por este al cuadrado, y todo ese resultado entre este al cuadrado, ¿verdad? Entonces ustedes saben que para elevar al cuadrado usan esta tecla, ¿verdad? O si no tiene esa tecla, pues tiene esta, o esta, ¿verdad? Entonces operan en la calculadora y da 337.19, pero no hay 337.19 hogares, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lo redondeamos al entero mayor, o sea, al que sigue. De 337, ¿quién sigue? 338. Entonces, la respuesta es, se debe encuestar a 338 hogares, ¿verdad? Ok. En el caso de conocer la proporción muestral, pero en el inciso B dice que no se conoce. Entonces, si no se conoce la proporción muestral en el inciso B, usamos la otra fórmula. La otra fórmula en donde este punto 25 es una constante. Significa que ese punto 25 va a estar presente en cualquier ejercicio, en cualquier ejercicio que les den, ¿verdad? Cualquier dato que les den. Siempre va a ir este punto 25. Cuando siempre va un número se le llama una constante, ¿verdad? El Z alfa medios es 1.96. ¿Por qué es 1.96? Porque el nivel de confianza dice el ejercicio que es del 95%. Y para un nivel de confianza del 95%, siempre va 1.96 como valor crítico. Va al cuadrado porque así dice la fórmula. Y decía que 4 puntos porcentuales de error. Entonces el margen de error es 4 entre 100, es 0.04 al cuadrado. Operan, ¿verdad? Pueden hacerlo directamente. Ponen en la calculadora 1.96 al cuadrado, le ponen por, le ponen 0.25, le dan igual, y de ahí lo dividen entre 0.04 al cuadrado también. Utilizar la tecla de elevar al cuadrado. Ok, da 600.25, pero no hay 600.25 hogares, o hay 600 o 601, pero como el ejercicio, el enunciado dice que hay que elevarlo, que hay que pasarlo al entero que sigue. ¿Quién sigue de 600.25? 601. Entonces hay que encuestar 601 hogares. Entonces es diferente, ¿verdad? La cantidad a encuestar si se conoce la proporción muestral y si no se conoce. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión es que entre menos información tengamos de un dato, más grande debe ser la muestra. Entre menos información tengamos de un dato, más grande debe ser la muestra. Esa es la conclusión. Ok. Ok, ahora nos vamos, ya terminamos ahí con un estimado de la proporción de la población.
y nos vamos a meter a estimar la media poblacional, siempre con los mismos conceptos de valor crítico, margen de error, intervalo de confianza. Lo que cambia son las fórmulas, ¿verdad? Entonces vamos a estimar la media poblacional, pero si la desviación estándar es conocida. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que analizar el intervalo de confianza, determinar el tamaño de la muestra, con el objetivo de estimar la media poblacional. ¿Ok? Entonces, nos vamos a que el margen de error es, siempre se escribe la E para dar a entender que es el margen de error, ¿verdad? Lo que simboliza margen de error es la E siempre. Lo que cambia es, en este caso la fórmula tiene la desviación estándar, que es conocida, entre la raíz del número de datos, ¿verdad? Y este no cambia, el Z alfa medios es el mismo, que va a depender del nivel de confianza, así como en los otros ejercicios. Entonces, tenemos que el intervalo de confianza es, según esta fórmula de aquí, el límite inferior es la media de la muestra menos el margen de error y la media muestral más el margen de error. Límite inferior, límite superior, ¿verdad? Y aquí tenemos la media poblacional. Entonces ese sería el intervalo de confianza. Aquí están los límites del intervalo de confianza. Aquí. X con la rayita que era la media de la muestra menos el margen de error y el límite superior es la media de la muestra más el margen de error. Entonces, ya con un ejercicio se mira más claro esto. Te dice que hay 106 temperaturas. Entonces yo sé que N vale 106. Me dicen que la media vale 98.2 grados Fahrenheit. Me dicen que la desviación estándar es de 0.62 y que el nivel de confianza es de 0.95. Calcule el margen de error y el intervalo de confianza para la media poblacional. Entonces, solo tengo que saber cuáles son los datos, ¿verdad? Yo sé que para un nivel de confianza de 0.95, Z alfa medios, que es el valor crítico, es 1.96. Eso lo hemos venido viendo desde que empezamos, ¿verdad? Para un nivel de confianza del 95%, el valor crítico es 1.96. Tenemos aquí la desviación estándar de 0.62. Y tenemos que el tamaño de la muestra es 106, solo que va con una raíz porque así es la fórmula, ¿verdad? Entonces ustedes operan en la calculadora 0.62 entre la raíz de 106, le dan igual y eso lo multiplican por 1.96. Puede ser que haya alguien que empiece de aquí. Yo empiezo a operar así, ¿verdad? 0.62, le doy entre la raíz de 106, de ahí le doy igual y luego multiplico por 1.96. Pero si alguien lo hace desde aquí para allá, no importa. Con tal de este resultado, ¿verdad? Entonces, me da redondeado 0.118. Ese es el margen de error. Entonces, yo ya sé que el margen de error es de 0.118. Ok. Ahora vámonos a los límites del intervalo de confianza. ¿Cómo se sacan esos límites? Pues la media de la muestra le resto el margen de error que acabo de entrar y la media de la muestra
le sumo el margen de error que acabo de encontrar. Y aquí tengo la media poblacional. Entonces, límite inferior se resta y límite superior se suma. ¿Qué me da? Me da 90. Este lo da el ejercicio, ¿verdad? Este dato. Y este yo lo encontré ahorita. Ajá. Resto, y aquí sumo y me quedan esos resultados. Entonces dice que con una confianza del 95%, el intervalo del 98.08 al 98.32 realmente contienen el valor verdadero de la media poblacional. A esa conclusión se llega. Entonces solo es de sustituir los datos de la fórmula y saber quién es media muestral y utilizar la fórmula para encontrar el margen de error, ¿verdad? Saber que para un nivel de confianza del 95%, ¿cuánto vale el valor crítico? ¿Verdad? Tener el dato del tamaño de la muestra. Y en este caso, para una desviación estándar conocida, entonces necesito el dato de la desviación estándar. Ok, ahora vámonos a determinar el tamaño de la muestra. En este caso de la media poblacional. ¿Cómo encuentro el tamaño de la muestra? Pues utilizo esta fórmula. Y es lo mismo. O sea, el Z alfa medio es el valor crítico. Este sigma es la desviación estándar. Esta E mayúscula es margen de error. Esto significa que está al cuadrado. Y esta N significa tamaño de la muestra. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Dice, calcule el tamaño de muestra mínimo requerido para estimar una media poblacional con un margen de error de 1.5 y una desviación estándar de 8.7, el nivel de confianza del 95%. Entonces yo ya sé, por eso dice aquí, sabemos que el nivel de confianza del 95% implica que el valor crítico es 1.96. Y según la fórmula, se multiplica por la desviación estándar y se divide entre el margen de error, que aquí ya me lo dan, y eso lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es sustituir los datos. En vez de Z alfa medios pongo 1.96. En vez de sigma pongo el valor que me da el ejercicio, en este caso 8.7, y el margen de error, que es de 1.5. Opero y me da 129.23, pero se redondea al entero mayor. En este caso, ¿qué entero sigue? Sigue el 130. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que necesitamos una muestra de 130 personas, ¿verdad? Ok, ahora vámonos a la media poblacional, pero con la desviación estándar desconocida, ¿verdad? Entonces tenemos estimar la media poblacional con la desviación estándar desconocida. Ok, entonces en este caso que la desviación estándar es desconocida, ya no se va a usar el Z alfa medio, sino que se va a usar el T alfa medios, ¿verdad? Ese T alfa medios lo vamos a encontrar con una tabla. Esas tablas, de acuerdo al tema que ustedes estén estudiando, están al final, ¿verdad? De cada material, como anexo. En este caso, esa tabla le llaman tabla 3, ¿verdad? Se llama tabla 3. Bueno. Entonces tengo que, en vez, o sea, cuando la desviación estándar es desconocida, en vez de Z alfa medios, van a usar T alfa medios. El mismo concepto, ¿verdad? Que es un valor crítico, solo que en este caso sí hay que buscarlo en una tabla. Ok, y hablan también de
un concepto que es grados de libertad. Esos grados de libertad, lo que se hace es que al tamaño de la muestra le quitan 1. O sea, a n le quitan 1 y obtienen los grados de libertad. Y de acuerdo a eso, buscan en la tabla el valor crítico T alfa medios. Vamos a ver un ejemplo. Dice que para una muestra de tamaño n igual a 15, calcule el valor crítico T alfa medios correspondiente a un nivel de confianza del 95%. Entonces, ¿para qué me sirve este tamaño de la muestra? Pues bueno, acuérdense que los grados de libertad es n menos 1, o sea, 15 menos 1 sería 14. Entonces tengo 14 grados de libertad. Ok. El 95%. El 95%, estamos hablando de que alfa, para el 95%, alfa vale 0.05, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella tabla, aquella tablita? Eso es para el 95%. Para el 99%, si ustedes buscan en aquella tablita que miramos al principio, alfa vale 0.01, que son los dos más usados. El otro también, pero es menos usado, es el del 90%, un nivel de confianza en el 90%. Alfa vale 0.1, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos que para un nivel de confianza del 95% alfa vale 0.05, que para una muestra de n igual a 15, entonces sería 15 menos 1, 14, entonces sería 14 grados de libertad. Entonces me voy yo a la tabla número 3 para encontrar el valor crítico T alfa medios y vengo y 1, aquí están los grados de libertad. En este caso son 14. Ajá, y alfa vale 0.05 por el nivel de confianza del 95%. Alfa vale 0.05. Entonces 1.05 con 14 grados de libertad y obtengo que el valor crítico es 2.145, ¿verdad? Ok. Entonces eso es de acuerdo a la tabla número 3. Aquí dice, ¿verdad? Que para 14 grados de libertad y un nivel de confianza del 95%, el valor crítico es 2.145. Ok. Entonces eso me va a servir más adelante para los ejercicios que he propuesto. Cómo encontrar el valor crítico cuando la desviación estándar es desconocida, ¿verdad? En la media poblacional. Ok. Vámonos al margen de error y al intervalo de confianza. Aquí el truco está en saber qué fórmula usar, ¿verdad? De acuerdo al estimado, así es la fórmula. En este caso, el margen de error se encuentra con esta fórmula. Valor crítico, en este caso acuérdense que es una T porque la desviación estándar es desconocida. Tengo una desviación estándar pero de la muestra, no de la población. Y tengo un valor n del tamaño de la muestra. Entonces sería el valor crítico por la desviación estándar de la muestra entre la raíz del tamaño de la muestra. Y el intervalo de confianza es la media muestral menos ese margen de error, la media muestral más el margen de error, límite superior y límite inferior, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, necesitan estas dos fórmulas. Okay. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Dice que para una muestra de 23 edades,
de personas que no lograron un ascenso, si la muestra es aleatoria simple y la población se distribuye normalmente, y me dan un dato ahí de que la media de la muestra es 47 y que la desviación estándar es 7.2, utilice los datos muestrales con un nivel de confianza del 95% para calcular el margen de error y el intervalo de confianza para la media poblacional, ¿verdad? Cuando la desviación estándar poblacional es desconocida. Aquí la desviación estándar que me dan es de la muestra. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve este 95%? Me sirve para saber que alfa vale 0.05. ¿Para qué me sirve el 23? Pues yo le quito 1 y resulta ser 22. Entonces hay 22 grados de libertad y alfa 0.05. Con eso yo me voy a la tabla y encuentro T alfa medios, el valor crítico. Una vez que yo tengo ese valor crítico, ya puedo meterlo en las fórmulas y encontrar el margen de error y el intervalo de confianza. Entonces necesito T alfa medios, por eso necesitaba alfa y necesitaba los grados de libertad. Entonces me voy a la tabla 3 y aquí ubico 22 grados de libertad, alfa 0.05 y los 1. ¿Verdad? Una vez que los 1, obtengo que T alfa medio vale 2.074. ¿Verdad? Este de aquí. 2.074. Entonces yo ya sé que T alfa medios vale 2.074. ¿Verdad? Ok. Entonces, ese 2.074 lo meto ya en las fórmulas. Ya tengo los otros datos. ¿Verdad? Entonces, yo sé que el valor crítico es 2.074. Que la desviación estándar de la muestra es 7.2. Y que la muestra es de 23. Entonces, opero 7.2 entre la raíz de 23, le doy igual y lo multiplico por 2.074. Redondeo y me queda que el margen de error es de 3.114. Ahora, ese dato es una cadenita, ¿va? Primero encontré T alfa medios, lo meto en la fórmula, ahora encontré el margen de error. Ahora ese margen de error que encontré, lo meto en la fórmula y voy a encontrar el intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza dice que la media me la daba el ejercicio, 47, menos el margen de error que lo acabo de encontrar, ese es el límite inferior. Límite superior, la media más el margen de error que lo acabo de encontrar. Y me da estos límites de aquí. Y eso me forman el intervalo de confianza. ¿Cuál sería la conclusión? Entonces la conclusión sería que con base en esos resultados tenemos una confianza del 95%, por lo general esta es la más usada, de que los límites de 43.9, como estaban hablando de personas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de años, y 50.1 y 50.1 años realmente contienen el valor de la media poblacional, ¿verdad? En el caso de que la desviación estándar poblacional sea desconocida, ¿verdad? Okay. Cuando es desconocida, entonces ustedes se acuerdan que va asociada con T alfa medios. Cuando es conocida, entonces ustedes saben que va asociada con Z alfa medios. Bueno, entonces cuando lean este material más despacio, para los que no lo han hecho, se va a entender más fácil esto, ¿verdad? Ahorita como se mira todo de un solo en una sola reunión y así un poco rápido, ¿verdad? Para que no salga tan extensa la reunión, como que confunde un poco, pero a medida que ustedes el lunes agarran un tema, el martes otro tema y así, ¿verdad? Entonces le van a entender más. Ok, ahora vamos a estimar la varianza
de una población, ¿verdad? Ok. Entonces dice que dado los valores muestrales, vamos a estimar la desviación estándar, sigma, o la varianza poblacional, acuérdense que es sigma al cuadrado, y a determinar el tamaño de la muestra, como hemos venido haciendo, solo lo que va a cambiar es las fórmulas, y para estimar dichos parámetros poblacionales. Entonces, aquí ya cuando hablamos de varianza, entonces entra otro concepto, que es la chi cuadrada, ¿verdad? O sea, la chi es una X escrita de esta forma, ¿sí? Este va así recto y este va con una curvita. Entonces ustedes ya saben que eso es una chi. Y se le llama chi cuadrada porque va elevado al cuadrado. Entonces, cuando hablen de estimación de varianza, entonces ustedes saben que va a ir una chi cuadrada ahí. Entonces van a usar esta fórmula. Chi cuadrada igual a tamaño de la muestra menos 1 por la desviación estándar de la muestra entre la desviación estándar de la población. Bueno, en este caso es la varianza, ¿verdad? La varianza de la muestra entre la varianza de la población. Entonces ustedes ya saben que la varianza, estimación de la varianza, va asociada con chi cuadrado. Y que la chi cuadrado es como una X que aquí va recta y aquí va una curvita así. Y como va al cuadrado se le llama chi cuadrado. Ok. Entonces la estimación de la varianza va relacionada con chi cuadrado y chi cuadrado tiene esta fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Tenemos aquí que también hay que usar, en este caso sería una tabla que se le llama número 4, ¿verdad? En el material yo la nombré como número 4, puede ser que en el libro esté con otro número, pero aquí se le llama número 4, ¿verdad? Bueno, que es la que contiene los valores críticos de la chi cuadrada, ¿verdad? Usamos la tabla número 4. Y como también van grados de libertad, los grados de libertad siempre son el tamaño de la muestra menos 1. Ok. Los intervalos de confianza. Acuérdense que hay un intervalo inferior y un intervalo superior de la varianza poblacional. Entonces, el intervalo de confianza, tenemos el límite inferior y el límite superior. Sería el tamaño de la muestra menos 1 por la varianza muestral entre la chi cuadrada derecha. Tamaño de la muestra menos 1 por la varianza muestral entre la chi cuadrada izquierda. Aquí tenemos la derecha y aquí la izquierda. ¿Cómo encontramos esa izquierda y esa derecha? Pues con un ejercicio lo vamos a ver. Ok. Entonces tenemos un ejemplo. Dice que hay 106 temperaturas corporales y que hay una media muestral de 98.20. Una desviación estándar de 0.62. Y utilice estos datos que acabo de leer para construir un intervalo de confianza del 95% de la desviación estándar, ¿verdad? Poblacional. Ok. Entonces vengo yo y lo que hacemos es, tengo que el 95%, no sé si se acuerdan del ejercicio anterior, va relacionado con un alfa 0.05. Pero en este caso, lo que nosotros hacemos es que ese alfa 0.05 lo dividimos entre 2. 0.05 entre 2 me da 0.025. Y el otro, porque acuérdense que vamos a encontrar chi cuadrada
derecha y chi cuadrada izquierda. Entonces necesitamos dos valores de alfa. En este caso, alfa medios y 1 menos alfa medios. Ok, entonces vengo yo y pongo, acuérdense que el nivel de confianza del 95% va relacionado con un alfa 0.05. Entonces, el primer concepto es alfa medios sería 0.05 entre 2, 0.025. Ok. Y 1 menos alfa medios es 0.975. ¿Verdad? O sea, 1 menos 0.025 da 0.975. Esto siempre va a ser así para todos los ejercicios de un nivel de confianza del 95%, siempre van a usar este y este. Aquí, como es la primera vez, entonces se hace el cálculo, ¿verdad? 0.05 entre 2 y 1 menos 0.025. Pero siempre va a ser este valor y este valor para este nivel de confianza, ¿verdad? Ok. Entonces me voy a la tabla ahí, los grados de libertad. Tengo 106. En este caso, los grados de libertad sería 106 menos 1 es 105, ¿verdad? Entonces yo pondría grados de libertad 105. ¿Por qué? Porque 106 menos 1 es 105. Pero la tabla llega hasta 100, ¿verdad? Entonces, si la tabla llega hasta 100, entonces nosotros usamos ese dato, ¿verdad? Usamos ese dato. Entonces, acuérdense que, a ver aquí, dar un poquito más pequeña esa tabla. Ok, entonces acuérdense que teníamos alfa medios es 0.025 y 1 menos alfa medios 0.975. Porque el nivel de confianza es del 95%. Eso van a ser siempre, ¿va? Para un nivel de confianza del 95%. Y utilizo el último de la tabla, que es 100. Aunque los grados de libertad en realidad eran 105, pero el último de la tabla es 100, entonces utilizo ese. Entonces 1.975, lo 1 con 100 y 0.025, lo 1 con 100. Y aquí tengo chi cuadrada izquierda y chi cuadrada derecha, ¿verdad? Y aquí están. Chi cuadrada izquierda, 74.222 y chi cuadrada derecha, 129.561. Eso está en la tabla número 4, ¿verdad? Acuérdense que las tablas siempre están al final están como en los anexos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a seguir. Ahí encontré la chi cuadrada izquierda y la chi cuadrada derecha. Ahora me voy al intervalo de confianza. El intervalo de confianza dice que n, acuérdense que era 106, menos 1 es una constante que siempre va a ir, y la desviación estándar muestral al cuadrado, n que siempre va a ser 106, en este caso, menos 1, la desviación estándar al cuadrado, que es 0.62, tamaño de la muestra 106, y la chi cuadrada que acabo de encontrar, ¿verdad? Que es esta de aquí, ¿verdad? Aquí pongo la derecha, aquí dice que en la fórmula va a la derecha, y aquí pongo la izquierda, que está de aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, tengo, opero, ¿verdad?
Esto da 105, lo multiplican por esto al cuadrado, le dan igual y lo dividen entre esto. Me da 0.31. 105 por este al cuadrado y lo dividen entre este y me da 0.54. Entonces este sería de la varianza. Pero como yo quiero de la desviación estándar, entonces le saco raíz a ambos lados. Y me queda 0.56 y 0.74. Entonces, la conclusión, aquí la tenemos, es que con una confianza del 95%, la desviación estándar, en este caso de las temperaturas corporales de todas las personas saludables, está entre 0.56 y 0.74. Entonces, acuérdense que la fórmula está en base a la varianza. Entonces, ustedes le sacan la raíz a los datos que acaban de encontrar a ambos lados y encuentran de la desviación estándar. Bueno, entonces ya vamos a ir terminando, ¿verdad? Gracias por la paciencia. Y tenemos la determinación del tamaño de la muestra. Para calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar la varianza poblacional, usaremos la tabla 5, ¿verdad? Tabla 5. Aquí está. Como les digo, en el material yo la nombré tabla 5, pero puede ser que en un libro le llamen de una manera, en otro libro de otra manera, pero para efectos del material yo le puse tabla 5. ¿Verdad? Entonces aquí solo es de buscar en la tabla, no hay que hacer ninguna operación. Ok. Entonces me dicen un ejercicio. Me piden, siempre me dan el nivel de confianza que ustedes ya saben. Acuérdense que ese nivel de confianza va asociado con el 95% va asociado con un alfa 0.05 y con un zeta alfa medios 1.96, ¿verdad? Bueno, ok. Donde el estimado está dentro del 10% del valor real de la desviación estándar poblacional. Entonces, ¿qué datos necesito yo? Necesito este 10%. Necesito desviación estándar, porque esta parte de la tabla es para varianza y esta parte es para desviación estándar, ¿verdad? Entonces, si aquí él me dijera del valor real, por ejemplo, aquí dijera del valor real de la varianza, entonces yo uso esta parte de la tabla, ¿verdad? Pero aquí dice del valor real de la desviación estándar, entonces yo uso esta parte de la tabla, porque aquí dice, ¿ve? De la desviación estándar. Ahora, ¿qué otro dato necesito? 10%, entonces aquí tengo el 10%. ¿Qué otro dato necesito? Que el nivel de confianza es del 95%. Aquí está el 95%. ¿Verdad? Si fuera del 99%, entonces yo utilizaría la parte de abajo. O sea, esta tabla de aquí, este pedazo de aquí de la tabla. ¿Por qué? Porque aquí está el 99%. Pero en este caso es 95% de confianza. Entonces uso esta parte de la tabla. ¿Ok? Y aquí tengo el porcentaje 10%, 95% de confianza. Y tengo la desviación estándar, ¿verdad? Entonces uso esta parte de la tabla. Entonces me voy con ese 10% y tiro una línea aquí y me sale el tamaño de la muestra es de 191. Por eso la conclusión es de que debemos seleccionar aleatoriamente 191 valores de la población, ¿verdad? Por los datos que me dio el ejercicio, ¿verdad? Los datos que me dio el ejercicio, que eran 95%, entonces aquí, desviación estándar, que aquí está, 10%, aquí está, entonces tiro la línea y determino que el tamaño de la muestra debe ser de 191, ¿verdad? Entonces, con esto llegamos
al final de esta reunión Zoom, ¿verdad? Del repaso de los ejercicios que están en el material,